Hermanos, hoy es domingo y nos ponemos en las manos del Señor para que bajo las celebraciones de la Eucaristía en este día nosotros nos alimentemos tanto de la palabra, que es la que vamos a reflexionar brevemente a través de este video, como del pan eucarístico, que es obviamente el deseo que Dios quiere, que yo asista a la misa y reciba la Sagrada Comunión, que me alimente de Él. Recordemos, hermanos, que aunque tal vez yo esté en una situación irregular en mi vida personal que me impida acercarme a la Sagrada Comunión, eso no me exime de participar de la misa y de alimentarme del ambiente comunitario, alimentarme de las alabanzas, la oración, la palabra de Dios, y pedirle al Señor fuerzas para que me prepare para resolver lo que tengo que resolver, para nuevamente acercarme a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. No podemos acomodarnos simplemente en que la Iglesia lo prohíbe y yo tengo una vida bien o con alguna situación que no tengo clara y como que me acomodo y así pasan meses y años sin pasar a comulgar, pero sí vengo a misa. No, o sea, quiero decirte que si vienes a misa y no puedes comulgar, es para pedirle al Señor fuerzas para resolver lo que te impide hacerlo, para que así cuando nos acerquemos verdaderamente a la comunión recibamos el alimento completo y total que necesita nuestra alma. Escuchemos el Evangelio según San Juan en su capítulo 6, verso del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para cada uno de los que les toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decía la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todos los que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iba a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Bueno, este texto del Evangelio de Juan nos está preparando para un discurso que va a venir más tarde y que vamos a ir escuchando en los próximos domingos, que es el discurso del pan de vida. Jesús, alimento. Jesús, el que en el cuerpo y en la sangre viene a alimentarnos, no solamente en un pedacito de hostia que se consume y baja al estómago, sino que viene también a partir de ese pedacito, de lo simple, de lo bello, de lo significativo, que es ese pedazo de pan donde Él se encuentra, viene también a hacernos vivir una experiencia con Dios, un encuentro con Él y ser templo de Él. Bueno, este texto nos prepara. Y bueno, es el texto que famosamente conocemos como la multiplicación de los panes y de los peces. Hay unos elementos que quisiera explicarles, pero me tardaría eternidades. Pero yo que solamente quisiera resaltarles 2 detallitos. El primero, la manera como que Jesús gestiona el trabajo de sus apóstoles para satisfacer las necesidades de una gran población. Es decir, hace que consigan tanto dinero, también como panes y como peces. Parece que ni el dinero, los panes ni los peces van a alcanzar para la multitud, pero vemos todo lo contrario, alcanza y además sobra. ¿Listo? Pero todo eso se debe a una organización logística inteligente de parte de Jesús para hacer que sus discípulos trabajen en favor de la población. Ese es el gran milagro. No que se hayan reproducido milagrosamente panes y peces. No, el gran milagro es la organización que da Jesús para eso. Ese es el gran milagro, que de paso se da un desbordamiento de alimentos
inesperados. Bueno, eso es el texto que nos lo pone así y que nos lo presenta de esa manera, pues para sorprendernos. Pero yo no quiero que nos quedemos en el milagro de la reproducción inexplicable, sino que nos quedemos con el gran milagro del compartir, de la solidaridad, de la ayuda, de dar a los demás, de organizarnos. Es que hay unos pasos de organización logística, que se sienten, que se armen grupos, contaron hasta los hombres, eran como 5,000, entonces qué es lo que hay, qué es lo que tienen, vamos a reunir, y después de dar y saciar, entonces vamos a recoger lo que sobra, porque los milagros de Dios no son solamente para disfrutarlos, sino para administrarlos. Si tú has recibido un milagro de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, no es simplemente para chicanear y para mostrárselos a los demás diciéndoles Dios hizo un milagro en mí, es decir, yo he tenido el favor de Dios. Sí, y no, los milagros de Dios son para administrar, por eso no se podía perder el alimento. Pero está el segundo elemento del texto que me parece maravilloso, y es que después de recoger, la gente empezó a decir, hombre, este es el profeta verdadero, el que debía venir. Pero al mismo tiempo, ya admirados todos porque les sació la barriga, entonces lo iban a coronar rey. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús se retiró solo. Eso también nos marca otra cosa. Jesús no es la respuesta a nuestras necesidades sociales, estrictamente hablando, ¿no? O sea, Jesús no es un politólogo, un sociólogo o una persona que viene a resolver las dificultades de injusticia social que podemos observar en el mundo. De hecho, algunos teólogos en nuestra iglesia han querido mostrar a un Jesús revolucionario que viene a marcar pautas de justicia en las estructuras sociales. Es obvio que tiene que eso funcionar, pero Jesús no lo puedo reducir a una perspectiva estrictamente social, sino que Jesús viene aquí a responder a algo mucho más, y por eso Él no se deja coronar rey, porque Él no va a ser un gobernador como el mundo cree que es, o esos gobernadores, o esos políticos que nos hacen promesas de traer acueductos, de resolver las necesidades básicas que la gente no tiene satisfechas. No, Jesús no viene por eso no lo quiere coronar rey. Jesús viene por algo más, y dice que se retira a la montaña. Cuando dice la palabra de Dios que Jesús se retira a la montaña, quiere decir que se va a orar. Es decir, eso es lo que Jesús quiere. Las grandes obras, los grandes milagros, las grandes satisfacciones, las grandes cosas que hace Dios no son solamente para este mundo, no son solamente para responder a las necesidades de este mundo, no son solamente para satisfacer la barriga de las personas. No. Jesús quiere mostrar a partir de estos signos que Dios es el que provee, que Dios es el que organiza, que Dios es el que administra, que Dios es la fuente de toda nuestra moral, de nuestros comportamientos, de nuestros actos de justicia, que Dios es el que viene a ayudarnos. Él es el que viene a ayudarnos a que en este mundo vivamos mejor. Pero la finalidad de este mundo no es vivir mejor. La finalidad de este mundo es Dios. Dios. Él nos ayuda, claro, pero último fin, la última entrega y la última y total adhesión es a Dios. Eso es lo que Jesús quiere, por eso Él se aleja. Pidámosle al Señor Jesús que en este domingo nosotros podamos colocar nuestros intereses y nuestras fuerzas verdaderamente donde valen la pena, y no solamente en la lógica que este mundo nos ofrece para satisfacer nuestras necesidades, pero olvidarnos de Dios. Que el Señor les bendiga.